Bueno, buenos días a todos. Hoy es 21 de mayo del 2024, son las 10:09. Vamos a iniciar entonces una clase donde hay gran participación de los estudiantes alrededor del tema de anatomía de miembros inferiores, lo que tiene que ver con la parte arterial y la parte venosa, entendiendo que son los aspectos bien grandes que más interesan a la formación de un estudiante de medicina de cuarto semestre y obviamente al final para que los resultados de aprendizaje pues, sean los adecuados. Listo. No, Bueno, un grupo bien pueda arrancar, grupo 1. Bien pueda. yo no sé nada, marica. Cerremos los micrófonos, por favor. Dale. Buenos días, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar de irrigación de miembros inferiores. Bueno, entonces tenemos que, vamos a partir de una aorta abdominal de la cual van a salir las ilíacas comunes, que van a dar dos ramas que van a ser las ilíacas externas y las ilíacas internas. Bueno, primero que todo voy a hablar de la arteria ilíaca externa, la cual va a tener dos ramas principales, que va a ser la femoral común. Bueno, la arteria ilíaca externa a partir del ligamento inguinal se va a convertir en arteria femoral común y esta va a dar una rama femoral profunda y una rama femoral superficial. Después, cuando la femoral pasa a la fosa poplitea, se va a convertir en la arteria poplitea y ahí va a dar dos ramas. Bueno, estas dos ramas son la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior va a dar la arteria dorsal del pie y la arteria tibial posterior va a dar dos arterias, la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Estas dos se van a unir para formar el arco plantar y posterior a ello se forman las arterias digitales. Continuemos. ¿Quién sigue? Sí queda, no, doctor, pero tiene un problemita, espere. Si la persona tiene problemas, alguien que le ayude, porque continuamos con la ilíaca interna, me imagino. Ok, yo voy a ayudar. Tenemos que Vale. la arteria ilíaca interna es una arteria principal en la pelvis, responsable de suministrar sangre a las estructuras pélvicas, los órganos reproductores y parte de la región glútea. Se origina en la bifurcación de la arteria ilíaca común y desciende hacia la pelvis. La arteria ilíaca interna se divide en dos troncos principales. ¿Perdón? ¿A quién le toca? ¿Ana Sofía? ¿No me están escuchando? Ya se le escucha, Ana Sofía. ¿No se me está escuchando todo este tiempo? No, vamos, No. estaba su compañera ayudándole. Estamos con arteria ilíaca interna. ¿Listo? Y Continúe. yo estoy hablando todo este tiempo. Ay, qué pena con ustedes. Dale. Entonces no me escucharon nada del tronco anterior. Dale tranquila, no. ¿Cómo así? Bueno, disculpen. Como decía, entonces en el la arteria ilíaca interna, esta es la que suministra sangre a las estructuras pélvicas, a los órganos reproductores y a la parte de la región glútea, que entonces esta tendría dos divisiones, en el tronco anterior y en el tronco posterior, que entonces aquí tenemos, primero que todo, la arteria umbilical, en el tronco anterior no. Tenemos a la arteria umbilical, que este da lugar a las arterias vesicales superiores que irrigan la vejiga urinaria, que la parte distal entonces se convertiría en el ligamento umbilical medial en el adulto. Segundo, entonces tenemos a la arteria vesical inferior, que esta irriga la parte inferior de la vejiga urinaria, la próstata y la vesícula seminal en los hombres. Tercero, entonces tenemos a la arteria uterina, que esta solamente se encuentra en las mujeres, claramente, que irriga el útero, las trompas de falopio y una parte de la vagina. Siguiente, entonces tenemos a la arteria vaginal, que esta también solamente se encuentra en mujeres, que irriga entonces a este órgano, además de las partes inferiores de la vejiga. Siguiente tenemos a la arteria Listo. rectal. Ahora seguimos con la arteria rectal media o hemorroidal media, que irriga el recto y parte de la próstata y vesícula seminal en hombres y vagina en mujeres. Luego tenemos la arteria pudenda interna, que sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor y vuelve a entrar a través del foramen isquiático menor y suministra sangre a los genitales externos y perineo.
Tenemos también a la arteria obturatriz que sale de la pelvis a través del canal obturador y proporciona ramas musculares y cutáneas al muslo medial. Ahora tenemos la arteria glútea inferior o isquiátrica que sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor y suministra sangre a los músculos glúteos y la región posterior del muslo. Ahora tenemos las ramas provenientes del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Tenemos la arteria iliolumbar que se divide en ramas ilíaca y lumbar, irrigando los músculos ilíaco y psoas mayor, así como la columna vertebral lumbar. Ahora tenemos las arterias sacras laterales, superior e inferior, que irriga las meninges espinales y las estructuras en la parte posterior de la pelvis. Y finalmente la arteria glútea superior, que sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor y proporciona sangre a los músculos glúteos y a la región glútea superior. Listo. Listo. Ahí está el tronco anterior completo, ¿no? Doctor, gracias. Dale. Doctor, una pregunta. ¿Hay que enviarle al correo el mapa? Me lo mandan con Shirley. Ahí está entonces el tronco anterior y el tronco posterior. ¿Listo? De la arteria ilíaca interna. Muy bien. Listo. Grupo 2. Mapa conceptual. Buenos días. Entonces, bueno, empezamos. Ampliemos un Eh, poquito el tamaño para poder. Exacto. Vamos ampliando y vamos. bueno, entonces nuestro grupo pues va a exponer sobre las arterias que irrigan los miembros inferiores. Entonces, para las arterias de los miembros inferiores vamos a tener como origen la arteria aorta abdominal, la cual se va a dividir o bueno, bifurcar, llevándonos a la formación de las dos arterias ilíacas comunes, tanto izquierda como derecha. Que a estas a su vez también se van a bifurcar, formando tanto la arteria ilíaca interna como la externa, pues ya sea derecha o izquierda. Em, Estas lo que van a ocasionar es que se van a ir ramificando sucesivamente, para poder llevar lo que es la oxigenación a las diferentes regiones de los miembros inferiores. Las regiones que vamos a encontrar o que vamos a describir van a ser pélvica e inguinal, femoral, poplitea, tibial y la región del pie. Listo. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, iniciando entonces con la primera parte de esta irrigación, tenemos lo que es la región pelviana inguinal. Como bien explicó Catherine, esa aorta abdominal se va a dividir en las dos, se va a dividir en las dos ilíacas comunes, ¿cierto? Que a su vez van a dar cada una la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Entonces, nosotros digamos que para la irrigación del miembro inferior vamos a tener mayor consideración sobre la ilíaca externa. Entonces, pues esta básicamente se va a originar a partir de la división, como dijimos, de las arterias ilíacas comunes, y hay que tener en cuenta que esta arteria ilíaca externa es previo a pasar al ligamento inguinal. Entonces es ahí donde va a dar una arteria epigástrica inferior, una rama púbica y una circunfleja ilíaca profunda. Pero entonces aquí tenemos que, o sea, entre paréntesis aparecen que estas son ramas indirectas porque no son ramas como tal directas de esta arteria ilíaca externa, sino que son ramas de la arteria femoral, que ya una vez atraviesa el ligamento inguinal va a dar la circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficiales y unas pudendas externas. Pero entonces esta parte se toma en cuenta aquí porque estamos hablando de la región pelviana e inguinal donde tienen participación estas arterias. Por otra parte, la arteria ilíaca interna, entonces se va a ir más hacia las paredes, como tal, del miembro inferior, en este sentido, dando la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Ahora sí, continuamos con la región femoral, que está dada principalmente por esa arteria femoral. Bueno, entonces la arteria. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca común. Esto pues luego de pasar el ligamento inguinal. Esta, primero que todo, nos va a dar una rama femoral Continuación de profunda. la ilíaca externa, ¿no?
No como, sino Ah, sí, externa. qué pena, de la ilíaca externa. Vale, dale. Perdón. Esta nos va a dar una rama femoral profunda que va a dar tres ramas que son la circunfleja femoral ascendente, ascendente, descendente y la medial, circunflejas femorales. Y a su vez también va a darnos ramas perforantes. Ya luego, bajando más, la femoral va a dar una rama descendente de la rodilla, se llama así. Y pues cuando llegamos a la región poplitea, ya se va a transformar, esta misma femoral se va a transformar en la arteria poplitea, que pues ya no la. Bueno, ahora vamos a continuar con la arteria poplitea. Esta se encuentra en la región poplitea. Se inicia cuando la arteria femoral se convierte pues en la arteria, como lo acaba de decir mi compañera, poplitea. Esta va a tomar un recorrido hacia atrás y va a llevar y ahí va a dar varias ramas. Va a pasar por medio del hiato aductor, donde va a dar las principales ramas que son la superior, medial y lateral de la rodilla, la inferior, medial y lateral de la rodilla, y la recurrente tibial posterior y anterior. También va a tener unas ramas terminales. Esas ramas terminales van a ser la tibial anterior, la tibial posterior y la rama peronea, que las va a explicar próximamente otra compañera. Muy bien. Continuamos. ¿Qué pasó con la compañera? Tenían con mi tablet. Bueno, como continuación entonces de la arteria poplitea, en una visión posterior del miembro inferior, entonces tenemos que como primera me va a dar una rama que es la arteria tibial anterior, que esta comienza en el borde inferior del músculo popliteo y se extiende a lo largo de la tibia, en la parte distal de la pierna para emerger en la parte superficial anterior, y me va a dar la arteria dorsal del pie. Posteriormente, entonces, tenemos la arteria tibial posterior, que esta es el principal vaso que irriga el pie a través de sus ramas terminales, que son las arterias plantares medial y lateral. Ahí también me va a dar una rama que es la arteria del peroné. Bueno, doctor, ya a continuar con la región del pie. Y primero de esta región del pie, desde una vista plantar, tenemos primero una arteria tibial posterior, que después de esa tibial posterior, esas ramas que va a ser la plantar medial y la arteria plantar lateral. La plantar lateral se van a dar las ramas del arco plantar profundo. Estas ramas siguen y se van a ramificar y se van a anastomosar hasta convertirse a arterias metatarsianas y a convertirse en arterias digitales plantares comunes. Ya vemos desde una vista anterior y dorsal, la tibial anterior del pie, podemos decir que esta se desprende de la arteria dorsal del pie, la cual se desprende la arteria arqueada, la cual forma, por decirlo así, un arco justamente, y va a seguir como las arterias metatarsianas dorsales. Y estas llegan hasta las digitales dorsales. Se le está yendo la voz. Continuamos. Yo creo que ahí terminamos, ¿ok? Grupo 2. Grupo 2. ¿Listo? Muy bien. Ese mapa conceptual y ese mapa mental estuvieron mejor. De pronto en el mental se les perdió un poquito las conexiones de unos con otros.
los colocaban donde no es, pero en lo fundamental está decente y el conceptual está muy bueno. El conceptual les quedó muy bien, creo que lo hicieron con Canva y Canva pues ya tiene la estructura que les puede servir a armar mejor un mapa. Muy bien, grupo 3. Doctor, somos nosotros, pero nosotros hicimos un video, entonces pues yo lo voy a presentar, ¿sí? Perfecto, perfecto. Era Dale. también parte de la apuesta. Muy bien. Doctor, ¿me confirma si ven ahí la pantalla? Se está viendo, sí. Listo. No se oye la voz. Apenas se va a empezar. No se está escuchando. Karen, Voy, creo voy. que lo, creo que lo tienes que compartir. A ver, como, Pues, como ¿cómo multimedia. lo hago? Creo que se comparte como multimedia. Mira, a ver. Espérame, es que soy algo lentica para esto. Tranquila. Hágale tranquila. No se preocupe. Mira, a ver, creo que compartir. Y se pone compartir un video o algo así. Me aparece optimizar para movimiento y video, ¿será eso? Creo que sí, creo que sí. Sí, sí. Creo que es ese. Incluir audio, sí, ya. Espérame a ver. Eso. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la irrigación arterial del miembro inferior. Estos son los tópicos que vamos a hablar acerca de todo el video. Bueno, yo les voy a hablar acerca del origen y las arterias principales del miembro inferior a grandes rasgos, ya que mis compañeros a continuación les hablará por regiones acerca de las arterias principales de este miembro inferior. El origen, como bien sabemos, proviene de la aorta abdominal. Esta aorta abdominal se bifurca en dos partes, que es la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Esta arteria ilíaca común tiene dos partes de igual manera, que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa se continúa en manera de arteria femoral. Esta arteria femoral tiene una arteria importante que es la arteria femoral profunda, de la cual ya le hablarán más adelante. Esta arteria femoral derecha se continúa ya pues como de manera más posterior en una arteria poplitea, que es la que estamos viendo acá. Esta cuando pasa por la membrana interósea entre tibia y peroné, como la estamos observando en estos momentos, esta se bifurca en dos partes, que es la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Esta arteria tibial anterior se continúa y nos va a dar la arteria dorsal del pie. Y la arteria tibial posterior se continúa y nos va a dar la arteria plantar medial. Esto pues es a grandes rasgos las arterias principales del miembro inferior. Bueno muchachos, ahora vamos a ver lo que es la irrigación de la región inguinal del miembro inferior. Como sabemos viene de la aorta abdominal,
que nos va a dar la ilíaca común, que esta se ramifica en ilíaca externa y ilíaca interna. Está de por acá. La ilíaca interna tiene un tronco posterior y un tronco anterior. Este es el tronco anterior de la ilíaca interna y el tronco posterior. Este tronco posterior nos va a dar la arteria iliolumbar, que podemos evidenciar que nos va a irrigar todo el ilio de la cintura pélvica. También vamos a dar lo que es la glútea superior, que como podemos evidenciar allí, nos va a irrigar toda la zona glútea. También nos va a dar una rama, que es la sacra lateral. Ya en el tronco anterior de la arteria ilíaca interna vamos a tener lo que es la arteria obturadora, que nos va a irrigar lo que es el músculo y todo esto. La arteria umbilical. La arteria también nos va a dar una arteria vesical inferior y una arteria rectal media. Y por último vamos a tener la arteria glútea inferior. En el tronco posterior fue la glútea superior, pero en el tronco anterior es la glútea inferior, que como podemos evidenciar allí, nos va a irrigar toda esta zona. Estas son las principales ramas de la arteria ilíaca interna. Y ahora la arteria ilíaca externa, en esta región inguinal, vamos a tener una primera rama, que es la arteria epigástrica inferior. Otras dos ramas, que son las arterias ilíacas circunflejas posterior, profunda y superficial. Y por último vamos a tener esta arteria epigástrica superficial, que como puedes evidenciar allí nos va a irrigar esta pared abdominal, y ya lo que es la arteria femoral es un apartado que se lo explicará mi compañera más adelante. Bueno, ahora voy a hablar sobre la región femoral. En esta región tenemos como una arteria principal, que es la arteria femoral, que es una rama de la arteria ilíaca externa. Entonces, después del ligamento inguinal se va a volver arteria femoral, que esa va a dar una rama más profunda, es decir, la femoral profunda. Luego vamos a encontrar la arteria femoral lateral, que da 3 ramas, que son la arteria circunfleja femoral ascendente, la arteria circunfleja femoral transversa y la arteria circunfleja femoral descendente. También de la arteria femoral profunda nos vamos a encontrar las arterias perforantes. Bueno, luego vamos a encontrar que la femoral va a dar una rama y va a generar la descendente de la rodilla. Y por último, cuando la arteria femoral sigue descendiendo, va a pasar a ser arteria poplitea cuando llega a la región poplitea. A continuación voy a explicar todo lo que refiere la irrigación de la región poplitea. Entonces tenemos que la región poplitea es la parte posterior de la rodilla. Esta es la parte anterior y pues tenemos que esta es la parte posterior. Aquí ya he ocultado una serie de músculos. Entonces tenemos que esta región poplitea pues está irrigada principalmente por su arteria, la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral. Además, esta arteria proporciona varias ramas importantes que pues irrigan esta región y unas estructuras circundantes como lo pueden ser los músculos, la rodilla, entre otros. Entonces tenemos que esta arteria poplitea, su origen se da cuando la arteria femoral pasa, esta es la arteria femoral, espérenme acerco más, pasa a través del hiato aductor. El hiato aductor es este hiato que podemos observar acá, que es formado por el músculo aductor mayor. Y al pasar por este hiato se convierte en la arteria poplitea. ¿Por qué? Porque ella entra en esta fosa poplitea. Al ocultar este músculo podemos ver que la fosa poplitea está ubicada en toda la parte posterior de la rodilla. Es esta fosa que podemos pues ver acá. El trayecto es que esta, pues como lo dije anteriormente, desciende a lo largo de la fosa poplitea situada detrás de la rodilla y se divide en las arterias superior, superior lateral genicular o superior lateral de la rodilla y superior medial de la rodilla.
ella continúa su recorrido y se divide también en arterias medias, acá la podemos ver, arterias medias geniculares o arterias medias de la rodilla, y ya sus últimas ramas, que son las inferiores laterales geniculares, en este caso son las mediales geniculares, y las laterales geniculares o de la rodilla. Aquí podemos ver que continúa también como poplitea y ya va a dar una rama profunda que va a ser para irrigar los músculos. Por lo tanto, son unas ramas musculares que van a irrigar tanto los músculos de la región, incluyendo el gastrocnemio, el soleo y otros músculos adyacentes. Y tenemos que de la arteria poplitea, esta nos va a dar dos ramas, una arteria tibial posterior y una arteria tibial anterior. De la arteria tibial posterior vamos a encontrar la arteria peronea, que se origina en el tercio proximal del compartimento posterior de la pierna. Más hacia la zona del pie, esta nos va a dar las siguientes ramas. Las ramas malleolares mediales de la arteria tibial posterior, las ramas calcáneas de la arteria tibial posterior y la arteria plantar lateral, que se origina en la rama terminal de la arteria tibial posterior. Ya en cuanto a la arteria tibial anterior, esta se va a continuar y nos va a dar las siguientes ramas. Una arteria malleolar anterior lateral, una arteria malleolar anterior medial y se va a continuar como arteria dorsal del pie. Bueno, primero como aclaratorio, las arterias que vamos nombrando son las que aparecen resaltadas en rosado. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hablar sobre la irrigación entonces del pie, y vamos a hablar primero de la irrigación de la parte inferior o plantar del pie. Bueno, toda la irrigación surge a partir de una arteria que se le denomina entonces como arteria tibial posterior. Esa arteria tibial posterior nos da dos arterias importantes que se les denomina de la siguiente forma: arteria plantar medial y arteria plantar lateral. Vamos entonces a empezar a hablar sobre la arteria plantar medial. La arteria plantar medial básicamente es ya una rama que se le llama entonces rama superficial de la arteria plantar medial. Y luego esa rama superficial de la arteria plantar medial va a ser una anastomosis entonces con las que se les denomina arterias digitales plantares propias. Teniendo en cuenta esto, vamos a explicar entonces la parte de la segunda rama de la arteria tibial posterior, que es la arteria plantar lateral. Esa arteria plantar lateral, básicamente, ella ayuda a formar lo que se le llama el arco plantar. Ese arco plantar, básicamente, es una anastomosis que existe entre la arteria plantar lateral y la arteria plantar profunda. De él es importante, de ese arco plantar, son importantes tres arterias, que se les denomina primero como rama metatarsiana plantar de la arteria plantar lateral, también arterias metatarsianas dorsales y las arterias metatarsianas plantares. Todas ellas ayudan a formar lo que viene siendo las arterias digitales plantares propias, que son entonces también las que se anastomosan con la rama superficial de la arteria plantar medial que habíamos dicho anteriormente. Bueno, entonces para hablar sobre la parte anterior de la irrigación del pie, vamos a hablar primero sobre una arteria importante que se le denomina la arteria tibial anterior. Esa arteria tibial anterior da dos ramas importantes,
que primero tenemos a la arteria dorsal del pie y a la arteria malleolar anterior. Esa arteria malleolar anterior va a dar dos ramas importantes que se les denomina como red malleolar lateral y red malleolar medial. Después de hablar de la arteria malleolar anterior, vamos a hablar sobre la arteria dorsal del pie. Esa arteria dorsal del pie básicamente nos va a dar tres ramas importantes que se les denomina primero como arteria lateral del tarso, arterias mediales del tarso y esta de acá que se le denomina arteria arqueada. Es importante tener en cuenta que la arteria arqueada ayuda a formar entonces a las arterias metatarsianas dorsales, de las cuales la primera arteria metatarsiana dorsal se va a originar entonces de esta, que es la arteria dorsal del pie. Y por otro lado tenemos que las arterias metatarsianas dorsales de la segunda a la cuarta lo hacen a partir de la arteria arqueada. Esas arterias metatarsianas básicamente ayudan a formar lo que viene siendo, las arterias metatarsianas dorsales ayudan a formar entonces a las arterias digitales dorsales del pie, que son estas, arterias digitales dorsales del pie. Bueno, por último, yo les voy a realizar un resumen acerca de lo que ya dijeron mis compañeros sobre la irrigación general del miembro inferior, nombrando sus arterias más importantes. Debemos partir de la arteria aorta abdominal, que en este caso no se ve, pero esta se va a bifurcar y me va a formar a mí la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Esta arteria se va a bifurcar a su vez y va a formar dos arterias que son la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa, tomando como punto de referencia este ligamento, que es el ligamento inguinal, a partir de este ligamento inguinal, esta arteria ilíaca externa va a pasar a llamarse como arteria femoral. La arteria femoral es la que va a proveer la irrigación de casi todo el miembro inferior y va a sacar una rama principal que es la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda va a sacar a su vez dos ramas que son la circunfleja lateral y la arteria circunfleja femoral medial. Si seguimos bajando, siguiendo el recorrido de la arteria femoral, vamos a encontrar que llega un punto en el que ya no se dispone en la parte anterior, sino en la parte posterior. Justo en esta zona pasa a llamarse arteria femoral a arteria poplitea, que es la arteria que va a proveer gran parte de lo que es la irrigación en la región de la rodilla. Esta arteria poplitea me va a dar a mí dos ramas principales, que son la arteria tibial anterior, que va a darle irrigación a la zona interior de la tibia anterior, y la arteria tibial posterior, que va a dar la irrigación a la zona posterior. Y esta arteria tibial posterior va a sacar una rama que es la arteria peronea, que es la que se va a darle irrigación y se va a discurrir hacia el hueso peroneo. Por último, ya bajando a lo que es la región del pie, la podemos dividir en dos partes, una región plantar y una región anterior o dorsal. Si vamos a la región plantar, vamos a encontrarnos con la arteria tibial posterior, que es la que ya les había mencionado. Esta arteria tibial posterior va a sacar dos ramas o va a bifurcarse en dos ramas principales, una arteria plantar medial y una arteria plantar lateral. Esta arteria plantar lateral es la que finalmente va a terminar formando el arco plantar. Y ahora si nos vamos a la región anterior, vamos a encontrar la arteria que también ya les había mencionado, que es la arteria tibial pero anterior.
Esa arteria tibial anterior va a sacar varias ramas, pero principalmente va a sacar unas ramas laterales del tarso, bueno, una arteria lateral del tarso y unas ramas o arterias mediales del tarso, que son ya en esta zona medial. Y por último, esta arteria va a terminar formando lo que es esta arteria, que es la arteria arqueada. Y eso sería todo lo de el resumen general de la irrigación del miembro inferior. Excelente, muchachos. Excelente, excelente. Excelente video. Buenos días, Espectacular video. Felicitaciones, grupo 3. Excelente producción. Muy bien. Muy bien, muy bien. Grupo 4. muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Súper bien. Doctor, Ya le presento. Dime. Dime. doctor, el grupo 4 también hizo un video. Listo, no hay problema. Lo comparto. Ya lo comparto. Grupo 4. Esteban Cardona, Juan Fernando Trujillo. Para todos, nosotros somos el grupo que está encargado de explicar la parte del drenaje venoso del miembro inferior, y mi grupo está conformado por Leti Natalie García, Santi Castillo, Juan Esteban Cardona, Juan Fernando Trujillo, Shirley Pedrosa, Luisa Lugo y quien les habla, Carolina Marín. Bueno, hablando de las generalidades del drenaje en miembros inferiores, tenemos que estos drenan a las venas ilíacas primitivas, las cuales se juntan en la vena cava inferior, que es la que se encarga de llevar la sangre al corazón. Además, a través de los pies, piernas y muslos, podemos separar el drenaje en profundo y superficial. El sistema venoso profundo vamos a encontrar la vena safena mayor y la vena safena menor, y en el sistema venoso superficial se van a encontrar las venas tibiales, poplitea, femoral, ilíaca externa e ilíaca común. Ahora a continuación mis compañeros pasarán a explicarles lo que acabo de hablar en un modelo 3D. Vamos a empezar por la parte del drenaje del pie. Bueno, vamos a empezar entonces por la parte plantar, en la cual vamos a encontrar en primer lugar lo que son las venas digitales plantares, las venas metatarsianas plantar profunda, la digital plantar, el arco venoso plantar profundo, la plantar medial, la plantar lateral, y pasaríamos ya por la parte dorsal, en la cual vamos a encontrar las venas superficiales de los dedos, las venas metatarsianas superficiales, las ramas perforantes distales, las ramas perforantes proximales, el arco venoso dorsal en la rama perforante y el arco venoso pues dorsal ya como tal. Una vez superada la parte del pie como tal, vamos a pasar al área del muslo, en la cual vamos a empezar con esta vena que está acá señalada, que es la safena menor. Esta vena va a discurrir por el borde lateral del muslo y va a drenar básicamente toda la parte superficial del muslo.
subiendo a través de los cóndilos del hueso fémur. Luego también vamos a tener un drenaje principal asociado Una a precisión. Paren un momentico el video. a Una precisión. Estamos hablando de la pierna. ¿Por qué menciona el muslo? Hagan claridad ahí de que estamos hablando del drenaje de primero en la pierna, el drenaje obviamente de las venas de los pies y obviamente en el muslo que ya toma el nombre de femoral, drenando lo que es la pierna a través del sistema superficial safeno y el sistema profundo popliteo, que también tenemos que hacer una, no sé si es corrección, porque el sistema safeno no son sistema profundo. Los sistemas safeno mayor y menor son superficial, porque el sistema profundo es la poplitea fundamentalmente. Entonces, si quieren hacer alguna corrección ustedes ahí y ponen el video a correr otra vez, muchachos. Continuamos si quiere, pero me hacen la corrección, no sé. safena magna, la cual va a iniciar, como bien pues ya se señalaba, una vez termina la dorsal del pie, la cual va a ascender en una posición medial al muslo hasta pues discurrir hasta arriba, que ya mi compañero lo explicará cuando pasemos a hablar de la parte femoral. Adicionalmente, vamos a tener también un drenaje un poco más profundo que va a estar dado por la vena tibial anterior y posterior. La tibial anterior, pues básicamente va a discurrir a lo largo de este hueso que se utiliza para referenciarla, que es la tibia, y la posterior, pues por la parte de hacia posterior. Adicionalmente, también vamos a tener la vena peronea, que va a nacer desde la región del tarso y va a ascender por la cara pues, posterior del muslo, que es esa. Y la que está justo ahí a la izquierda es la tibial posterior que estaba mencionando hace pues, un segundo. Bueno, ya pasando a la parte de la rodilla, vamos a encontrar a la vena recurrente tibial anterior, pasando por la parte anterior de la articulación, después a la vena inferior medial de la rodilla, la cual confluye en la safena magna y asciende asciende hacia la parte del muslo. Después encontramos en la parte posterior a la vena poplitea, la vena poplitea que está en la parte posterior de la rodilla, y de ella sale la vena inferior lateral de la rodilla y la vena safena menor. También vemos que de esta sale la vena safena lateral y la vena superior lateral de la rodilla. Además de que también de esta confluye en la parte anterior, como ya dije, sale la vena recurrente tibial anterior. Bueno, ahora subiendo por lo que viene siendo el miembro inferior, encontramos que desde la vena popltea, esta asciende hasta llamarse la vena femoral, de las cuales salen ramas como vienen siendo la safena magna o safena mayor, que es donde vimos, la cual se encarga de irrigar el miembro de una forma más superficial y de las cuales salen algunas venas perforantes conocidas como de Dodd y de Bode. También sale la vena femoral profunda y la pudenda externa superficial y la profunda. Ahora con la femoral profunda podemos ver que salen distintas ramificaciones en las cuales podemos ver la circunfleja femoral lateral,
la circunfleja diamedial y la rama perforante. Además de que esta sube y encuentra lo que viene siendo una rama, la cual es la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial derecha y la sube hasta convertirse en la ilíaca externa, la cual confluye con la otra vena ilíaca hasta hacer la cava inferior. Bueno, muy bien. Hagamos una precisión para todos, que es muy, muy, muy importante. Muy. El principal concepto del sistema venoso es que el sistema venoso de miembros inferiores, hay un sistema profundo y hay un sistema superficial. Ojo con eso. Había una imprecisión ahí que decía que la safena menor y la mayor son del sistema profundo. El sistema venoso profundo de los miembros inferiores recoge el 80% de las extremidades y el sistema superficial recoge el 20%. El sistema venoso superficial principal de las extremidades de miembro inferior son la safena magna o safena mayor, que es la principal vena superficial que transita por la parte medial de la pierna, que es la que forma la famosa varice ahí en la parte medial. Y la lateral, la safena media. Hay una safena posterior, pequeña también. La safena mayor o magna es la que ustedes mostraron que va y drena en el arco de la safena y va hacia la femoral profunda. Y la menor drena en la safena menor. Ojo, el sistema profundo es el que está formado por la poplitea, fundamentalmente la peronea, la tibial y arriba la femoral. O sea que todas van a la femoral profunda y la femoral profunda es la que va y drena en la ilíaca externa. Entonces, mucha precisión porque esa es la explicación de por qué. ¿Por qué? Primero, la patología venosa más frecuente es la varice. La más frecuente es no solo estética, sino tiene problemas funcionales, la que desemboca en úlceras varicosas y los síndromes posflevíticos, pero también tenemos la patología del sistema profundo, que es el más grave, que es la trombosis, las tromboflebitis y las trombosis del sistema profundo. Eso explica también por qué podemos resecar con safenectomía el sistema superficial, no el profundo. Yo no puedo hacer una poplitectomía porque ese es el sistema más importante del miembro inferior. En cambio, sí puedo hacer una safenectomía de ambas venas y también puedo hacer una escleroespumoterapia de ambas venas, sabiendo que todo va hacia el sistema profundo y el sistema es capaz de devolver toda la sangre. Listo, grupo 5, muchachos. Hacemos un pare, un momentico acá, un pare de 5 minuticos. Muy bien, grupo 5, muchachos. Listo. Grupo 5. Listo, nosotros. Vale, Dale. Luisca, hágale, Luis. Comparto. Y como 3, 4 en el cuarto espacio. Lea. Oye, ¿qué pasó? Ay, ya estoy en el computador Oye, y tiene el micrófono prendido, Juan Pablo. Juan Pablo tiene el micro prendido. Listo, dale. Pues entonces, muchachos, buenos días. Vamos a hacer la exposición sobre unos casos clínicos de miembros inferiores, tanto de arterias, que es relacionado con lo que es la enfermedad de Buerger, así como de venas, que es un caso clínico con lo que es la trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo, en una paciente gestante. No estaba, ahí sí están viendo lo que comparto. Perfecto, Luis. Dale. No, pero sí se ve. Sí, pues aquí se está viendo arterias, 1 y dice arterias debajo. Listo. Bueno, entonces tenemos que el paciente es un paciente masculino de 30 años de edad sin antecedentes personales patológicos conocidos.
referido por un cuadro clínico de un año de evolución con claudicación intermitente en miembros inferiores, edema bipodal, cambios equimóticos y úlcera de aparición espontánea en Ajax y un segundo artego izquierdo. En antecedentes personales refiere tabaquismo desde hace 6 años y no tiene otros antecedentes patológicos de relevancia. En el examen físico se encontraron pulsos distales izquierdos disminuidos, edema bipodal, equimosis de pie izquierdo, palpación de pequeñas masas en relación con recorridos vasculares, úlcera en cara plantar media de Ajax y en segundo izquierdo. En cuanto a los laboratorios, se le tomó un hemograma, un examen general de orina, un perfil lipídico y un ácido ureico, pero todos estos exámenes salieron con los parámetros normales. De igual forma, los reactantes de fase aguda y las pruebas inmunológicas no presentaban alteraciones. Al paciente se le hizo una arteriografía en donde se evidenció una estenosis crítica del ostium de la arteria femoral profunda y una oclusión de la arteria femoral superficial recanalizada por colaterales hasta la arteria fibular, con característica de vasos colaterales que sugieren enfermedad de Buerger. Se le tomó un estudio patológico en el cual se evidenció, o sea, en un estudio patológico de la úlcera, donde se reportó trombosis antigua, organizada y canalizada, capilares y vénulas capilares engrosados con una proliferación vascular serosa por isquemia crónica. Los vasos arteriales se encontraban con un engrosamiento severo de la túnica media por la proliferación celular con lumen virtual. El diagnóstico patológico fue de una endarteritis obliterante con trombosis y ulceración, a descartar una enfermedad de Buerger. El paciente, después de estos estudios, se le realizó un egreso donde se mandó con aspirina, clopidogrel y lovastatina y se le recomendó la suspensión del tabaquismo. En cuanto al reingreso, podemos ver que el paciente 2 meses después persistió con el fumado y requirió ser reingresado por una isquemia crítica del miembro inferior izquierdo. Se le realizó una endarterectomía de arteria femoral común y arteria femoral superficial izquierda. 6 meses después, presenta resolución total de las úlceras, presencia de pulsos distales y cese total del fumado. Ahora, para contextualizar, vamos a hablar del síndrome de Buerger. La enfermedad de Buerger, también conocida como tromboagénesis obliterante, es una vasculitis inflamatoria no aterosclerótica que afecta tanto arterias como venas pequeñas y medianas, principalmente en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Esta está más que todo asociada al tabaquismo. Ahora bien, su etiología se desconoce la causa exacta, pero está relacionada con la respuesta inmunitaria anormal, factores genéticos e infecciones bacterianas. Ahora bien, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Principalmente tenemos la claudicación intermitente de pies, piernas, manos o brazos, que puede evolucionar a una isquemia crítica de la extremidad. También puede afectar las arterias mesentéricas, cerebrales, renales y pulmonares. Ahora bien, los hallazgos físicos incluyen pulsos distales disminuidos y soplos arteriales. Por último, encontramos los criterios de diagnóstico, los cuales, según Shionoya, que es la tabla en la que nos basamos, nos da 5 puntos a tener en cuenta. Primero, historia de fumador. 2, inicio antes de los 50 años del hábito de fumador. Tercero, oclusiones arteriales infrapopliteas. Cuarto, cualquier compromiso de miembro superior o flebitis migratoria. Y por último, quinto, ausencia de factores de arteriosclerosis diferentes al fumado. Un paréntesis ahí. Muy bien, caso muy interesante. Muchachos, lo primero, la patología más frecuente de arterias definitivamente es la aterosclerosis. La aterosclerosis asociada a factores de riesgo cardiovascular.
factores como el cigarrillo, la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y otros factores. Entonces, uno es eso. Dos, lo más afectados generalmente de la aterosclerosis puede ser cualquier arteria, las grandes y pequeñas arterias, desde la aorta hasta las arterias de miembros inferiores, las arterias mesentéricas, las arterias renales. Difícilmente una aterosclerosis afecta a los miembros superiores. Eso es lo primero y gran diagnóstico diferencial. La aterosclerosis afecta más la aorta, sus ramas y las arterias del miembro inferior. No afecta, o muy raro, afecta a los miembros superiores. La primera característica. Lo segundo, la aterosclerosis es muy rara antes de los 50 años. Un paciente con aterosclerosis antes de los 50 años podría ser, por ejemplo, el paciente con hipercolesterolemia aterogénica familiar, donde el fenómeno aterosclerótico y factor de riesgo es tan severo que compromete precozmente con placa ateromatosa y obviamente el daño sobre las arterias. Aquí hay una característica clave y es paciente que fuma. El Buerger es muy raro en el no fumador, casi que el fumador es una característica. Y segundo, el paciente joven. Y tercero, que afecta a miembros superiores. O sea, usted ve al paciente con el síntoma cardinal del fenómeno obstructivo vascular crónico, que es la claudicación intermitente. O sea, el paciente que dice que con mínimos ejercicios o con máximos ejercicios y progresivamente empieza a tener dolor con actividad física. Entonces, eso se llama claudicación intermitente. Y los típicos cambios vasculares al examen clínico, como son la palidez, puede llegar a cianosis, como son la necrosis, la frialdad de la extremidad. Y la claudicación depende del sitio de la obstrucción. En el Buerger, las arterias más afectadas son distales, tanto de manos como pies, mientras que la aterosclerosis, aunque Buerger puede comprometer todo, pero más frecuente la aterosclerosis que compromete arterias proximales. Las distales también al final se terminan comprometidas, pero el compromiso principal son arterias de grande y mediano calibre. Muy bien, venas. Listo, entonces siguiendo con lo que es la parte de las venas, tenemos una paciente femenina, 27 años, sin alergias y ni antecedentes personales o familiares importantes, ¿cierto? Que cursa con un embarazo de 11 semanas, en donde esta paciente, la ocupación de ella es ayudante de contabilidad, o sea, mantiene la mayor parte de su tiempo en un estado de reposo. Entonces, la paciente acude a urgencias ginecobstétricas por presentar un cuadro de evolución de 24 horas debido a un aumento de volumen y dolor en lo que es el miembro inferior izquierdo, donde a las 12 horas ya tenía dificultad para la marcha debido al dolor tan intenso que presentaba. Donde en el examen físico se le tomaron signos vitales que estaban estables, una tensión arterial un poquito como bajita, de 90-60, y de resto todo estaba estable. En el examen físico, la paciente estaba en buenas condiciones, a excepción de que en el miembro inferior izquierdo había un aumento de volumen, ¿cierto? Había el dolor a la palpación y realizó algo llamado signo de Homans, que dio positivo, que ya voy a ver que ese signo de Homans. Aquí podemos ver el miembro inferior izquierdo un poquito como más abajito que el derecho, es porque es aumento de volumen. Entonces, este signo de Homans es una manera semiológica para ver si hay o no esa trombosis venosa profunda. En este caso, miembro inferior izquierdo o miembro inferior derecho. Donde colocamos al paciente en posición supina sobre una camilla, levantamos un poquito la extremidad que queremos ver y vamos a hacer una dorsiflexión, ¿cierto? Mandamos la punta del pie como hacia arriba y si hay dolor en la parte del gemelo, puede ser indicativo de que hay una trombosis venosa. Si no hay dolor, vamos a hacer algo llamado el Homans modificado, que básicamente es, después de hacer esa dorsiflexión, vamos a palpar adicionalmente los laterales de este músculo gemelo y si hay dolor es porque también puede haber trombosis, pero si no hay dolor es porque directamente el signo de Homans es negativo. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de los paraclínicos. Listo. A la paciente pues se le practicaron diferentes laboratorios donde vamos a encontrar que el primero fue el dímero D, el cual nos dio alterado, pues está por encima de lo normal porque lo normal va hasta 0.5. Esto nos indica la presencia de degradación de fibrina, lo que nos sugiere un proceso de producción y destrucción de coágulos.
Luego tenemos el tiempo de protrombina, que este nos dio en un rango normal y este pues evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Luego tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que esta nos dio alterada, ya que esta normalmente va de 25 a 35 segundos y la paciente la tiene en 60 segundos y luego de la nada baja hasta 29, lo que nos sugiere que esta tiene alterada la vía intrínseca de la coagulación. Luego pasamos al tiempo de trombina, que este está alterado, ya que este va de 12 a 19 segundos y la paciente lo tiene entre 27 y 37 segundos, lo que nos da pues a entender que la conversión de fibrinógeno en la fibrina está fuera de lo normal porque la paciente está generando una coagulación. Luego a la paciente pues se le realizó también un hemograma, unos se le miraron electrolitos, perfil hepático, sin embargo, estos tuvieron unos valores normales, igual que la anticardiolipina, la anti-B2 glicoproteína 1 y la anticoagulación lipídica y la proteína C. Sin embargo, cuando vemos la proteína S, esta también se encuentra alterada, esta está por debajo de lo normal, lo que nos indica un factor predisponente a generar una trombosis. Pásalo. Bueno, ahora cuando la paciente fue transferida a imagenología, se le realizó una ecografía con Doppler de miembros inferiores, donde en el miembro inferior izquierdo se muestra una trombosis oclusiva que compromete las venas femoral común, superficial, profunda y el callado seno femoral. Y en la derecha, pues muestra una ausencia de flujo en la vena poplitea y una condición de trombosis oclusiva. Pasa. A la paciente pues se le da un tratamiento donde se inició con heparina no fraccionada de 20.000 unidades por día y luego se pasó a una heparina de peso molecular bajo con una enoxaparina 2 miligramos por kilo de peso por día dividido en 2 dosis. La paciente pues tuvo una evolución favorable con disminución de dolor de miembro inferior izquierdo y disminución del volumen de la extremidad. ¿Pasa? Bueno, pues acá mostramos los dos medicamentos, la heparina, que la glicosaminoglicano muy sulfatado que se utiliza ampliamente como un anticoagulante inyectable, que fue con el que ella inicialmente estuvo, y luego el enosprim, sódica, que es un derivado de bajo peso molecular, precisamente también que funciona como un anticoagulante. Pásalo. Luego, cuando vemos la evolución del tratamiento, pues ella tuvo una evolución favorable con una disminución del dolor de miembro inferior izquierdo y del volumen de la extremidad, por lo que fue dada de alta después de 10 días de hospitalización. Sin embargo, tuvo un control después de 13 días y la paciente fue evaluada otra vez con una ecografía Doppler, donde esta pues ya nos muestra donde se evidencia pues una ocupación de la vena femoral común y del callado safenofemoral por trombo heterogéneo. Y la vena se muestra parcialmente comprensible a la ecropresión, o sea, ya la tocan y está un poco más flexible a lo que estaba antes. Y también se muestra pues una trombosis parcial con perfusión del flujo de la vena femoral común y ya tras 15 días del tratamiento ya la paciente logra evolucionar adecuadamente. Ya ahora seguimos con la discusión pues del caso. Bueno, en la discusión tenemos que la trombosis venosa profunda en gestantes es una patología poco frecuente y al mismo tiempo no es tan fácil de identificar, pues las gestantes suelen cursar con edemas en los miembros inferiores y no siempre se piensa que puede ser a causa de un cuadro de trombosis venosa profunda, como por ejemplo el caso presentado. Para ello tenemos que tener en cuenta entonces unos factores de riesgo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que dentro de los factores de riesgo se halla una edad mayor a 35 años y la presentación del cuadro con mayor frecuencia en miembro inferior izquierdo. Ello debido a que los cambios hemodinámicos fisiológicos en la gestación, provocando prominente enfermedad venosa. También no se evidenció otros factores de riesgo involucrados en esta paciente. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que es una gestante.
Entonces tenemos que tener en cuenta todo el factor del embarazo. Entonces tenemos que durante el embarazo el útero comprime la vena ilíaca izquierda y puede explicar la trombosis venosa profunda más común en el lado izquierdo, pues en más del 80% de los casos esta se presenta así. La tríada de Virchow consiste en estasis, que también es otro factor que tenemos que tener en cuenta, hipercoagulabilidad y daño en la pared del vaso. El éstasis venoso está relacionado al cambio en la capacitancia y compresión de las venas por útero grávido. Esto es mayor en la vena cava inferior. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que la trombosis venosa profunda en gestantes es una patología poco frecuente y al mismo tiempo no es tan fácil de identificar por lo que nombramos anteriormente. Pues, como dijimos, las gestantes suelen cursar con ese edema de miembros inferiores y pues ya vimos las causas por lo cual no es un indicativo pensar de una en una trombosis venosa profunda. Pero entonces la trombosis venosa profunda es una condición médica tal cual en la que se forman coágulos sanguíneos llamados trombos y en las venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. Estos coágulos pueden bloquear el flujo sanguíneo causando hinchazón, dolor y posiblemente complicaciones graves si se desprenden y viajan los pulmones. Este hinchazón y dolor pues será como nos va a llegar la paciente y por lo cual nos podríamos guiar un poco para poder determinar si lo tiene o no. También podría llegar a causar una embolia pulmonar, pero ya en grados avanzados. Muy bien muchachos, muy bien, muy buena la presentación, muy buenos los casos. Un comentario para patología venosa. Mire, la patología venosa más frecuente es las varices. Listo, primera prevalencia de patología venosa, varices de miembro inferior, aunque pueden haber varices en todas partes, pueden haber varices en miembro inferior, pueden haber varices vaginales, pueden haber varices rectales, pueden haber varices esofágicas, pueden haber varices pélvicas. Las más frecuentes son las de miembro inferior, con un factor genético y el factor adquirido, que puede ser pacientes con bipedestación permanente, que previamente tiene una predisposición a la insuficiencia valvular. Entonces eso es lo primero, insuficiencia venosa crónica con síndrome varicoso, síndrome posflevítico y pueden haber recurrencias de tromboflebitis. Las tromboflebitis más frecuentes son secundarias a varices o por punción de venosa, por canalización de venosa que hace tromboflebitis. Eso es lo primero. Lo segundo, la patología más importante de venas es la trombosis venosa profunda, no tanto superficial. ¿Por qué no superficial? Porque las superficiales, sobre todo por debajo del muslo, de la rodilla, no hacen tromboembolismos sistémicos, mientras que las trombosis profundas, por encima de la rodilla, incluso la poplitea puede hacer tromboembolismo sistémico. La mayor importancia de una trombosis radica en eso. Digamos que solita puede no pasar mucho, diferente a tener síntomas, y diferente a tener dolor, a tener tromboflebitis secundaria, pero la más importante es que un trombo se suelte y vaya hacia pulmón y termine en un tromboembolismo pulmonar y muerte. ¿Qué es lo importante? La clínica de una trombosis profunda puede ir desde asintomático, cualquiera de ustedes puede estar ahí sentado haciendo una trombosis profunda, hasta lo más frecuente, que es como esta paciente, que tiene dolor, tiene edema, tiene cambios en la coloración, tiene cambios en el diámetro. Y ojo, la prueba de Hoffman, el signo de Hoffman no es un signo importante, es muy inespecífico, puede dar positivo en otras cosas, en tendinitis, en tendinomiositis, en desgarros musculares. Entonces sirve más la alta sospecha y sirve más de pronto el signo de Prats. Es el dolor a la digitopresión sobre el área de la vena poplitea, sobre el área de los gastronemios, sobre el área de donde uno sospecha que está el trombo, pero puede ser asintomática. Entonces, edema súbito, puede o no haber dolor y puede no haber cambio de coloración, puede haber fobia positiva, cuando uno hace presión sobre la zona que está edematizada y se queda hundida, eso se llama fobia positiva. La prueba del gol estándar diagnóstico es el ecodoppler. Y ojo, hay factores de riesgo para trombosis profundas y trombosis recurrentes. El primer factor, ahí lo tuvieron, el embarazo. El embarazo es un factor por compresión y ojo que en el embarazo hay cambios en la antitrombina 3, incluso en la proteína S. Y el embarazo per se es un estado de hipercoagulabilidad. Pero hay que sospechar en trombosis recurrentes profundas sistémicas
o incluso de miembros superiores, o trombosis de Budd-Chiari, que es suprahepática, como lo mencionamos la vez pasada, en pacientes, por ejemplo, con síndromes antifosfolípido, en pacientes con lupus eritematoso, ojo, pacientes con cáncer. El cáncer de páncreas da una cosa que se llama trombosis migrans, y a los pacientes que hay unas trombosis severísimas de toda la extremidad, incluso hasta bilateral. Lo común es que la trombosis sea unilateral. Es muy rara la trombosis bilateral. Bueno, muchachos, un gran comentario, lo vamos a ver mejor cuando estemos en semiología, pero me parecen muy buenos los dos casos, muy bien presentados, bien contextualizados, y espero que eso sirva para seguir aprendiendo de anatomía. La razón de ser de la anatomía es la comprensión de la fisiología, la comprensión de la imagenología, la comprensión de la semiología, la comprensión de la patología, la comprensión de la clínica. Y esto lo hacemos precisamente para que haya motivación en aprender las cosas que son fundamentales en la anatomía. Grupo 6, cerramos ahí. Bien pueda, el juego. Hola, doctor, buenos días. Doctora, pues a nuestro grupo nos tocó la realización de una actividad interactiva sobre miembro inferior. Entonces, Perfecto. para lo cual realizamos un Kahoot que ya les vamos a presentar para que puedan ingresar el código y conectarse. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, ahí pues les aparece el pin del juego para que pues por favor se Vayan metan al jugando, Kahoot y lo vayan puedan colocando el realizar. pin y listos para que jueguen, pues. Hágale, pues. ¿Hay sonidito? Ahorita. ¿Qué pasa con el resto, muchachos? Esperen un momentico y arranquen con los que hayan. Doctor, esperamos a que entren más o cuando empezamos, cuando Esperen un arrancamos. minutico y ya, que ya todos deben estar entrando. Ahí van 15, ahí bajo a 14. Son las y 23, a las 25 arranquen. 11 y 20, 2 minutos. Minuto y comenzamos. ¿No hay sonidito? Arranquemos, muchachos. Así, mano, ten el sonido.
Muy cortito la pregunta. Pero bueno. Siguiente. Ujú. Siguiente. Ujú. Ujú. Ujú.
Ujú. Ujú. ¿Quién ganó? Sebas. Hay un poco, aló, ¿me escuchan? Muy bien, Sebas, Shirley. Creo que hay un poco de preguntas que tienen sus discusiones, muchachos. ¿No les pareció al resto? Lástima que el sistema, no sé si permite evaluar el quiz después de haberlo cerrado, no sé. No permite o se permite. Doctor, pues no sabemos, ya le vamos a mirar, ya vamos a volver a presentar a ver si se puede. Mire a ver para que le miremos. Hay varias preguntas que me parece que está mal escogida la respuesta. Mire a ver si se puede ver, no sé. Parece que sí. Démosle una miradita así rápida, rápida, rápida. Desde la primera. Por ejemplo, bueno, desde la primera vez.
¿Cuál de las siguientes arterias suministra sangre al muslo y a la pierna? Entonces ponen la arteria femoral. No, eso está bien, porque esa es la arteria que irriga. Sigamos la siguiente. Si alguien tiene algún aporte, por favor lo hacemos. Pasemos la segunda. ¿Qué vena principal drena la sangre de la pierna y el pie hacia la vena cava inferior? Y pusieron la vena safena. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Pues no, usted había dicho que el 80% lo daba el Sistema profundo. el Sí. 20% superficial. Entonces ahí como que... Sí. Sí, ahí yo tendría la duda. Digamos que es, mire, la vena safena mayor, acuérdense que drena la pierna y el muslo superficial, hay que hacer la salvedad. Entonces, esa es una, pero ya no cabe en la cava inferior, cabe en la femoral, no cabe directamente a la cava. Digamos que por interpuesta femoral drena la cava. Ahora, la vena femoral sí drena la pierna y drena el muslo y va a la cava. Claro que antes de la cava cae ¿dónde? ¿Dónde cae la vena femoral, muchachos? ¿En cuál vena? En la ilíaca externa, ¿no? Eso, en la ilíaca. O sea que mire que ahí también podría ser esa, pero no cae directamente en la cava inferior. Digamos que consideraría que las respuestas pueden ser esas dos, una superficial y la otra profunda. Si uno pone la poplita digamos que drena, bueno, drena la pierna y drena el pie. La poplitea drena la pierna y drena el pie, pero no cae en la cava. La poplitea continúa la femoral. Y la vena axilar, ni modo. O sea que esa pregunta está mala. Segundo, la tercera. Si alguien tiene alguna discusión y aporte, lo pueden hacer con mucho gusto. La tercera. ¿Cuál de las siguientes arterias es una rama de la arteria y se encuentra en la parte posterior de la rodilla? ¿Cuál es? La ponen la poplitea, ¿sí? ¿Sí? Esa está bien. La siguiente. No tiene discusión. La quinta. Siguiente. ¿Qué arteria proporciona irrigación en la parte posterior de la pierna y el pie? Y ponen la poplitea, ¿sí? ¿Está bien? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes venas está ubicada superficialmente en la pierna y es usada para esa está bien, la safena. La safena está bien. Siguiente. ¿Qué arteria es la continuación de la femoral después de atravesar el triángulo? La continúa la femoral y la poplitea, ¿no? Ah, y ahí ponen disque. ¿Qué arteria es la continuación de la arteria femoral después de atravesar? No. La femoral proviene de la ilíaca, pero la continuación de la femoral es la poplitea. Mire que está mala. Grupo, ¿por qué pusieron eso? Hubo una equivocación de señalar. ¿Ah? ¿Grupo? Doctor, yo creo que fue como que en el proceso de digitar las preguntas que nos equivocamos en la respuesta correcta, pero tienes razón. Sí, listo, eso. Que lo tengan claro, es lo importante. No importa. Octava. Porque la idea es que de aquí me manden siquiera 4 preguntas de hoy para que las incluyamos, pero preguntas bien hechas y bien contestadas. Octavo, sí. ¿Cuáles de las siguientes venas drenan la parte posterior de la rodilla y la pierna hacia la femoral? Y ponen la poplitea, ese está bien. Está bien. Siguiente. ¿Qué arteria se divide en arteria tibial anterior y posterior en la parte inferior de la pierna? Y ponen la femoral. ¿Está bien? La arteria femoral se divide, ¿sí? No, ponen el poplitea, está bien, qué pena. La décima. ¿Cuál de las siguientes venas es una vena profunda que corre junto a la arteria tibial anterior y pone la vena? Esas son homónimas. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Listo? Sigamos, sí. La 11. ¿Cuál es la arteria principal que irriga el miembro inferior y dónde se origina? Y ponen la femoral. ¿Está bien? Sí, está bien. No hay problema, no hay discusión. 12. Nombre de las ramas principales de la arteria femoral. Y ponen, ¿por qué ponen arterias musculares? La respuesta, ¿cuál sería? ¿El grupo? Serían todas, ¿cierto?
Sí, doctor, serían todas, pero ahí sí también seguramente hubo un error al pasarlas porque pues sencillamente la femoral va a unas ramas musculares, va a Claro, la circunfleja femoral medial lateral, claro, que esas son de las primeras ramas, y las perforantes que son a lo último. perfecto. Sí, está muy bien eso. Lo importante es que lo tengan claro. La 13. Sigamos. ¿Qué arterias irrigan el pie y cómo se dividen en dorso? Creo que incluso ahí también está mal, porque son todas. ¿Hay sí o no? Hay plantares, hay dorsales, hay metatarsianas, hay plantar medial y lateral. ¿Estamos de acuerdo, grupo? Que lo Eran expuso. todas. Son todas. Listo. La 14. 14. ¿Cuál es la anastomosis crucial? Casi esa es la poplitea. No hay problema. Listo. La siguiente. ¿Cuáles de las venas que drenan la sangre y dónde desembocan? ¿Cuáles son las venas principales? Ponen la femoral, desemboca en la ilíaca, ¿sí? Venas que drenan el miembro inferior, sí, porque la poplitea, pero drena la pierna. La vena safena drena en la femoral, pero solo, o sea, digamos que ahí pueden haber varias respuestas, pero de todo el miembro es la femoral. Listo. ¿Qué venas forman la vena poplitea? La vena safena mayor y vena femoral profunda. No, eso está malo. Está malo. ¿Cuál es la respuesta? Grupo. Está mala. Creo que es la tibial anterior y la peronea. ¿Estamos de acuerdo? ¿O la posterior? Tengo la duda. Grupo. Grupo. Pues yo creo, ya la verdad, creo que de pronto la posterior. Sí, posterior y vena peronea. Sí, señor. Es la posterior y vena peronea. También está mala. La última. Creo que también está mala la última. Durante el examen en el sitio se palpa mayor facilidad la arteria poplitea. Pues ahí en el hueco popliteo o por detrás de la rodilla. Esa es una respuesta. ¿Cierto que sí? Ahora, detrás de la cabeza del peroneo. Podría ser, pero la respuesta en el hueco también es posible. Mire que la mayoría puso esa. En el hueco popliteo o por detrás de la rodilla. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, o no? ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor, qué pena, y yo creo que hubo un error en la digitación. Yo creo que es digitación, sí, Sí, porque porque era la verdad es demasiado que sí, evidente. sí No tiene hay todas las problema, no razones hay las que problema. encontramos ahí. Bueno, muy Bastante bien, claro. muchachos. Nos vemos entonces el martes. Colabórenme de las 9 de la mañana. Pues miremos a ver si de pronto nos podemos conectar hasta virtual y lo grabamos, que me pareció muy interesante el ejercicio. Y a las 10:30 me acompañan para irnos a las 11 al evento, que los espero a todos. Por favor, háganme esa atención para despedir el semestre. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Felicitaciones. luego, gracias. Felicitaciones. Una muy buena. Hasta luego, doctor, muchísimas Hasta luego. gracias. Les vaya bien.